En el objeto de hoy hablaremos de los ventiladores en las instalaciones de ventilación. El objetivo que pretendemos es determinar qué papel juegan las máquinas motrices en el sistema de ventilación, los ventiladores, y reconocer las tipologías disponibles para poder seleccionar la más adecuada en cada caso, reconocer el punto de funcionamiento y conocer cómo se aplican las leyes de semejanza a estas máquinas para obtener el mejor resultado posible. Las máquinas que mueven fluidos son motoras o generadoras. En algunos casos son máquinas volumétricas cuando funcionan a emboladas o turbomáquinas cuando tienen un caudal continuo y tienen siempre un elemento con un eje que gira y proporciona la energía por cantidad de movimiento al fluido. En el caso que nos ocupa hablaremos de los ventiladores, que son turbomáquinas rotodinámicas que impulsan aire. Los ventiladores no comprimen el aire de manera que hablemos de máquinas de aire comprimido, sino que dan una sobrepresión pequeña, con un valor mínimo alrededor de 1,15 veces la presión de entrada. Cuando hablamos de mayores presiones, hablamos de máquinas soplantes con relaciones de compresión mayores o compresores, que no es el caso que nos ocupa. Así pues, el ventilador es una máquina que sirve para transportar gases, absorbiendo energía mecánica de ese eje que gire y proporcionándosela al gas, en este caso el aire, de manera que aumenta su caudal y sobre todo su presión. La sobrepresión es tan pequeña que el gas puede considerarse como incompresible en este caso. Los ventiladores se clasifican según varios aspectos, pero el más importante es según la dirección del flujo. Cuando el flujo entra en una dirección perpendicular a la que sale se llama una máquina radial, cuando entra en la dirección paralela a la que sale se llama una máquina axial y cuando entra en otra dirección se llama una máquina helicocentrífuga o de hélice. Son diferentes las aplicaciones en función de cuál sea una tipología u otra, pero en general las máquinas axiales tienen curvas que se llaman más planas, proporcionan más bien caudal, y las máquinas centrífugas tienen curvas más verticales, proporcionan más bien altura. Los triángulos de velocidad en el rodete juegan un papel muy importante porque determinan si una máquina va a proporcionar más caudal o más altura. Los álabes del rodete están dispuestos orientados hacia adelante, planos o hacia atrás, en función de cuáles sean las características de la energía que nosotros necesitemos, proporcionando más caudal o más altura según sea el caso de nuestras necesidades. Hay otros elementos también en los ventiladores, como las cajas externas que hacen el papel de difusor, conos sin álabes, o el elemento de caracol que dirige el flujo hacia y hasta la salida, siempre en las máquinas centrífugas. Atendiendo a la presión y en otras clasificaciones de los ventiladores, podemos hablar de ventiladores de baja presión, que no alcanzan los 70 pascales, de media presión entre los 70 y 3000 pascales y de de alta presión con valores superiores a 3000 pascales. Normalmente la presión se mide en milímetros de columna de agua y los que más presión alcanzan suelen ser centrífugos con rodetes estrechos y de gran tamaño. Atendiendo a las condiciones de funcionamiento, podemos hablar de ventiladores estándar que transportan el aire sin cargas de contaminante, mientras que los ventiladores especiales transportan aires calientes, corrosivos, húmedos o instalaciones de transporte neumático especiales. En función del accionamiento, tenemos máquinas de accionamiento directo con el mismo eje que el motor o de accionamiento por transmisión, cuando separamos el motor de la corriente del aire mediante una caja. Lo más importante a la hora de seleccionar un ventilador y determinado por sus características morfológicas son las curvas de ensayo. Las curvas de ensayo representan la relación entre el caudal y el rendimiento y la altura o presión y la potencia absorbida. En el caso de los ventiladores, específicamente además, hay que hablar de la presión dinámica debida a los elementos de v cuadrado partido 2g de velocidad y la presión estática debida a la sobrepresión que siempre existe en una máquina centrífuga o axial, una máquina hidráulica. La suma de la presión dinámica más la estática da la altura total que proporciona el ventilador, que como vemos aquí es mucho más pequeña que cuando se transportan otros fluidos, como las bombas con agua, y se suele medir en milímetros de columna de agua. Estas curvas de ensayo proporcionan algunos puntos importantes: el punto de funcionamiento, donde se intersectará con la curva resistente esta curva motriz, y el punto óptimo en el cual el rendimiento es el máximo, que a priori no tienen por qué coincidir. Es nuestro deber seleccionar las máquinas para que coincidan o caigan lo más cercano posibles.
Las curvas representan estas tipologías de las que hemos hablado. Como hemos indicado, las máquinas centrífugas tienen curvas más verticales y las curvas axiales tienen curvas más planas, que proporcionan un mayor caudal. Donde se intersecta la curva motriz, que representa la máquina del ventilador, con la curva resistente, que representa el sistema de tuberías, es el punto de funcionamiento o punto de trabajo, y en función de sus curvas, las máquinas pueden adoptar un cierto rango de punto de funcionamiento o punto de trabajo mientras el rendimiento está controlado con unos valores suficientemente altos. También las máquinas pueden asociarse para conseguir más caudal o más presión. Cuando asociamos los ventiladores en paralelo, deseamos conseguir más caudal y esa asociación en paralelo funciona verdaderamente bien cuando asociamos máquinas que son iguales o en un rango en el cual las dos pueden trabajar. Por ejemplo, en este caso observamos que las máquinas son iguales, pero hay una primera parte en la cual existe un rizado en las curvas, en el cual no es adecuado trabajar solo cuando las curvas son descendientes completamente iguales. La asociación de ventiladores en serie se persigue para que se proporcione más altura. En este caso, un ventilador irá a continuación del siguiente para sumar las presiones uno detrás de otro. También hay que tener en cuenta que hay ocasiones en las cuales la característica de una máquina no equivale a la de la otra y la asociación en serie puede tener ciertos problemas. Siempre hay que trabajar en presiones positivas para las máquinas. Y además tener en cuenta que el aire tiene un sentido rotacional y hay que orientarlos bien para que no se produzcan acoplamientos.
Los sistemas acondicionadores de aire basan su funcionamiento en el ciclo de refrigeración, por el cual no producen frío, sino que extraen el calor del ambiente que pretendemos climatizar. Al momento de elegir un aire acondicionado, debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Zona climática. Según la zona geográfica en que nos situemos, existen 4 tipos de climas. Se considera frío hasta los 18 grados, templado de 19 a 25 grados, cálido de 26 a 33 grados y muy cálido encima de los 34 grados centígrados. Área. Cantidad de metros cuadrados del local a climatizar. Y por último, carga térmica, es decir, la cantidad de personas que frecuentan el ambiente y los artefactos que generen calor, tales como lámparas, computadoras, televisores, entre otros. La unidad de medida para expresar cuánto calor debe retirar el aire acondicionado del ambiente es la BTU, o Unidad Térmica Británica. Según el tipo de clima del que se trate, habrá que retirar una cantidad específica de calor por metro cuadrado, a saber, en un clima frío se extraen 500 BTU, en uno templado 550, uno cálido 600 y uno muy cálido 650 BTU por metro cuadrado. Según la carga térmica, es decir, la cantidad de personas y artefactos presentes en el lugar a climatizar, también habrá que retirar una cantidad determinada de calor por unidad. Por cada persona se extraen 500 BTU, por cada computadora 400, por cada televisor 600 y por cada lámpara LED 200 BTU. Así, la capacidad total del aire acondicionado se determina a partir del área del local por la cantidad de BTU sobre metros cuadrados, sumado a la cantidad total de carga térmica. Para comprender mejor, realizaremos el cálculo aplicado al siguiente ejemplo. Debemos climatizar una sala de video de 20 metros cuadrados, en la que frecuentan 5 personas, cuenta con un televisor de 60 pulgadas, una computadora y 5 lámparas LED. A partir de esta información se recomienda realizar una tabla y colocar todos los datos necesarios. Sumando el total de BTU se obtienen 18.100 unidades. Si dividimos 18.100 sobre 4, obtenemos como resultado 4.525 frigorías. Si queremos obtener el valor en watt, se multiplica 4.525 por 1,14, obteniendo así 5.158 watts.